Bueno, continúan con nuestras pláticas de clases. Vamos a revisar lo que son las fracturas de muñeca. Las fracturas de muñeca, técnicamente consideramos las fracturas metafisiales distales de radio, porque muchos se pueden confundir muñeca con huesos del carpo. Las fracturas de huesos del carpo, la verdad, es un tema diferente. Entonces, las fracturas de muñeca van a ser las metafisiales distales de radio para que no se vayan a confundir. Estas fracturas son de las más frecuentes, abarcando el 15-20% de todas las fracturas del esqueleto. Yo creo que hasta si no es un poquito más. Es más frecuente en mujeres, es más frecuente en ancianos, en ancianitas, adultos mayores por la osteoporosis, y pueden ser de alta o baja energía. En los abuelitos o adultos mayores, bueno, vamos a encontrar los de baja energía. En los adultos jóvenes van a ser las de alta energía. Las que vamos a revisar, pues las más frecuentes, que es la Poteo Coles, la de Smith, la de Barton, la de Schofer y la de Iron Punch. Son las fracturas más que llegamos a ver en este tipo, ¿sí? Vamos a revisar nada más puntos así esenciales. La primera, que es la de Poteo Coles, que es la más frecuente de todas, hasta el 15% de todas las fracturas. Ahorita vamos a ver un poquito de generales de todas. Vamos así, ahora sí que a hacer revisión rápida de todas y después ahondamos, pero solamente puntos importantes de cada una. ¿Sí? La de Coles, ¿sí? Que es la que nos va a dar ahorita vamos a ver, la mano en dorso de tenedor. La de Smith, que es la, acuérdense que es ¿se acuerdan de sus clases? Es la llamada Barton invertida, perdón, Coles invertida, que es la que nos va a dar Este, la mano en pala de jardinero. La Barton, que va a ser de dos tipos. Es una fracturas intraarticulares con un trazo cizallante a nivel de radio con el semilunar, lo que nos da como característica una subluxación radiocarpiana. Y de acuerdo al trazo puede ser dorsal o puede ser volar. La de Schofer es la fractura aislada solamente de la apófisis estiloides del radio. Y la de Die Punch va a ser la fractura por impactación axial de lo que es el semilunar sobre la columna media. Bueno, en la muñeca se acuerdan un poquito. Hay tres columnas, una columna lateral, una columna media y una columna medial o cubital. Entonces la consideran aquí la columna media es la de Die Punch. Ahorita explicamos un poquito más. Recuerdan la anatomía, acuérdense, el radio va a tener dos superficies articulares, lo que es con el semilunar, con el escafoides. Y vean como el radio no es recto, como vemos en las radiografías, tiene una inclinación radial con una inclinación de la metáfisis más o menos de 15 grados, y que tiene sus carillas articulares para el escafoides y el semilunar, ¿de acuerdo? Entonces, y bueno, la articulación radiocubital distal también es importante. Entonces, esta zona es como que la más crítica, donde está este cuadro, perdón, rectángulo oscuro, ¿sí? Es como que la zona de peligro. Eh, Debemos nosotros como ortopedistas tener en cuenta algunas mediciones, por ejemplo, la inclinación palmar. ¿Cuál es la inclinación palmar? Pues es una medición que hacemos nosotros. Les comentaba la inclinación del radio, que no es recto, tiene esta pequeña inclinación en una radiografía lateral. Sabiendo que este es el dorso, esta es la palma, hacemos una línea que pasa por la superficie articular, ruta en medio, y la inclinación de la superficie articular, que sería este pequeño ángulo, debe de medir 10 grados
Cuando tenemos una radiografía anteroposterior, que vamos a tener que medir la inclinación del radio. Igual debemos de pasar una línea que pase por eh, el límite del estiloide del cúbito, tocando la superficie articular del radio. Volvemos a trazar una línea sobre la inclinación de la superficie articular y este ángulo debe de medir 22 a 23 grados. Y la altura del radio, les pongo siempre énfasis, de la altura de la estiloides. Acuérdense que el radio es el que nos va a dar nos va a dar la longitud de nuestro antebrazo, porque el radio está más distal que el cúbito. Y esto lo podemos ver con esto, de la diferencia de altura entre estiloides y estiloides. Igual trazamos una línea que pase exactamente por el estiloides del cúbito y otra por el estiloides del radio. Y esta altura debe de medir de 10 a 11 milímetros. ¿De acuerdo? Esto es importante para nosotros porque cuando hacemos una reducción de una fractura, tenemos que hacer estas mediciones para ver si están respetadas o no. Los mecanismos de producción, casi siempre para todas, va a ser una caída con muñeca en dorsiflexión. Se dice que el hueso es más fuerte en compresión. Y el extremo distal del radio sufre en la cortical palmar una fuerza de tensión y en la dorsal de compresión. Por lo cual, como el hueso es más débil en la tensión, pues la lesión no se comenzará por la cortical palmar casi siempre. Casi siempre estas son las tipos de lesiones en el deporte como el patinaje, fútbol, béisbol, básquetbol. O caídas en los abuelitos, pueden caer en el baño, en las escaleras, se tropiezan con los juguetes de los nietos. Casi pues son estos mecanismos de lesión un poquito más frecuentes. Clasificación, bueno, aquí vamos a clasificar. Hay muchísimas clasificaciones, ahorita les comento cuál es la que más utilizamos. Por lo menos nosotros, va a ser intraarticulares, extraarticulares, puede ser desplazadas, no desplazadas, estables o inestables. Bueno, de acuerdo a la clasificación de Melón, casi no lo utilizamos, o la clasificación de AO, que acuérdense que esta pues sí es una clasificación que, bueno, los que llevamos la escuela O la utilizamos, que es una clasificación alfanumérica. Que bueno, más adelante vamos a ver que el radio, bueno, que nuestro antebrazo es el 2, al ser distal es 1, perdón, es 3. Entonces van a ser 23 A, B o C, de acuerdo. Pues el A son trazos simples, B es trazo con otro tercer fragmento y las C ya son complejas o intraarticulares o multifragmentadas. Esta es la clasificación de Friedman, que se acuñó en 1967. Ya no sé, bueno, por eso en el hospital no se utiliza ya la Friedman. Antes la utilizamos, bueno, yo cuando era residente todavía la utilizábamos. Ya no. El doctor Friedman las clasificaba en que la tipo 1 era solamente un trazo en la metáfisis distal del radio, la tipo 2 igual, pero se acompañaba de la fractura de estiloides del cúbito. La tipo 3 era una fractura ya intraarticular del radio. La tipo 4 era lo mismo, pero está acompañada también de la fractura de la estiloides del cúbito. La 5 ya era una fractura más subcondral de la metáfisis del radio. La 6 era igual, pero con acompañante de la fractura de la apófisis del cúbito. La 7 ya es una fractura más distal o subcortical de la superficie articular del radio. Y la 8 es la misma, pero acompañada de la fractura de la apófisis estiloides del cúbito. Esta la verdad casi no la utilizamos, o ya creo que está empezando a desuso. Esta es la O, de 1990, esta es la que utilizábamos. Les comento, la A pues, es trazos simples. La A1, por ejemplo, no solamente es la lesión del cúbito. La A2 ya es una fractura extraarticular con lesión de la estiloides del cúbito. La A3 es impactada y desplazada. Las B acuérdense que son las intraarticulares parciales. B1, B2, B3 y las C1, C2, C3 son las complejas o multifragmentadas, como vemos aquí. En este caso, les digo, el antebrazo es 2, como la parte distal es 1, ya con esta subclasificación son 21A, 21B o 21C, de acuerdo a los fragmentos. Esta sí la utilizamos. Y también la que utilizamos, que veamos un poquito más completa, es esta, que es la clasificación de Fernández, por lo menos en nuestro hospital, porque esta va a abarcar algunos tipos de las que ya vimos al principio. Ahorita vamos a ahondar más. Pero el doctor Fernández
las va a clasificar de acuerdo al mecanismo de acción. Por ejemplo, la tipo 1 va a ser una fractura por inflexión de la metáfisis, que ahorita vamos a ver un poquito más adelante, sería una de Coles. La tipo 2 va a ser una fractura por cizallamiento de la superficie articular, ¿sí? Como vemos aquí, que sería como una de Barton. Ahorita vamos a recordar un poquito esto. La tipo 3 va a ser una fractura por compresión de la superficie articular, que sería parecida a la de Dying Punch. ¿Sí? La tipo 4 va a ser una fractura por abulsión con fractura de luxación de la circulación radiocarpiana, como vemos aquí. Y la tipo 5 ya es se dice que es una fractura combinada entre la 1, 2, 3 y 4, que ya son lesiones por alta energía. Entonces es un poquito más, esta clasificación es un poquito más completa, por lo cual por lo menos en mi hospital la que utilizamos, la fracción de Fernández, y la AO, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí se las pongo para que las revisen. Eh, Les comentaba esto, ya habíamos comentado un poquito, el mecanismo va a ser por angulación, perdón, aquí es angulación. El epónimo serían las fracturas de Coles de Smith, que dentro de la Fernández sería la 1. Cuando es por el mecanismo de cizallamiento, vamos a encontrar lo que es la fractura de Barton. Y ahorita vamos a describir así brevemente cada una. En este caso sería como una Fernández 2. Les comentaba con el mecanismo de compresión, va a ser, o el epónimo sería una fractura de Podium Punch, que sería dentro de la Fernández sería una 3. Y por abulsión, que sería la 4, sería la de Schoeffer un poquito, aunque la de Schoeffer nada más es la de fractura de la estiloides del radio, aunque bueno, digamos que es parecida a la de Schoeffer, la de 4 de Fernández, aunque también aquí se acompaña una subluxación. Y la 5 de Fernández, acuérdense, pues ya puede abarcar todas estas, ¿de acuerdo? Ahora sí, entrando en contexto, la fractura de Coles, una de las características más importantes, acuérdense, va a ser una fractura articular. El trazo va a estar a unos 15 milímetros de la articulación radiocubital distal. El mecanismo de lesión va a ser por una caída con dorsiflexión de la muñeca. Es la más frecuente de todas, esto sí es de ley. Nosotros, por lo menos diario, mínimo una a dos fracturas de Coles o fracturas de muñeca tenemos en nuestro hospital. Los desplazamientos típicos, pues va a ser en el que el trazo metafisario fracturario se va a dirigir hacia dorsal, lo que nos va a dar la clásica figura de dorso del tenedor, ¿de acuerdo? Y vamos a encontrar también el signo de Leogier, que es el descenso del estiloide radial a la misma altura que la cubital, que es lo que habíamos comentado, que la estiloide del cúbito debe estar más distal, hasta 10-11 milímetros de la cubital. Sí, lo dije, ¿verdad? La estiloide del radio debe estar más distal que la del cúbito de 10 a 11 milímetros. Cuando están a la misma altura, damos por hecho de que esa fractura está impactada y esa sería más signo de Leogier. Este es el clásico, dorso de tenedor, la muñeca, vean cómo está. Aquí está el dorso de tenedor. Acuérdense porque el trazo fracturario, aquí lo estamos viendo, se dirige hacia dorsal. Fractura articular. Y a veces cuando se acompaña de fracturas del cúbito, cuando hay una lesión aquí de la articulación radiocubital, tiende a hacer esta actitud en el paciente, lo que también a veces lo pueden encontrar también como fractura de bayoneta, como aquí. ¿Sí? Esto lo podemos encontrar en pacientes un poco más jóvenes y en abuelitos, adultos mayores, podemos encontrar esta actitud en la muñeca, una fractura de Coles, en dorso del tenedor o en en muñeca bayoneta, de acuerdo a la desviación de los fragmentos
hacia dónde se dirige. La fractura de Smith, ya habíamos comentado que la cola invertida, que es lo mismo, nada más que el trazo metafisario fracturario, en vez de dirigirse hacia dorsal, se dirige hacia palmar. El mecanismo de lesión es una hiperflexión de la muñeca y les contaba el desplazamiento es palmar. La fractura de Smith es muy rara, van a encontrar yo creo que 100 fracturas de Colles, tal vez por una de Smith, y eso pues, a veces. Ya tiene mucho que no veo una fractura. Creo que la última que vi fractura de Smith fue hace como un año y medio. He visto muchísimas de Colles, entonces para que cheque. Entonces más o menos radiográficamente pues, se vería así. La de Smith por una dorsiflexión, perdón, una flexión palmar de la muñeca, ¿sí? Como en este caso. Entonces el trazo, en vez de irse dorsal, se va hacia palmar, lo que nos da una apariencia de la muñeca en pala de jardinero, como vemos aquí. Cuando el trazo fracturario metafisario se va hacia palmar. ¿Sí? Esta es la pala de jardinero. También característica que también es extraarticular. La fractura de Barton, que va a ser una fractura de luxación anterior o posterior dependiendo, con desprendimiento del fragmento articular del radio que se desplaza con el carpo a palmar y proximal. Pocas palabras, va a ser una fractura con trazo cizallante intraarticular, aquí sí va a ser intraarticular. Dependiendo del trazo, si es dorsal, pues vamos a encontrar, a, este, a, a encontrar una subluxación radiocarpánea dorsal, si es un trazo cizallante en la cortical anterior. Acuérdense que es un trazo cizallante intraarticular, pues la subluxación radiocarpánea va a ser anterior, ¿sí? Eso es es lo que caracteriza también una fractura de Barton. Entonces la fractura de Schoeffer vamos a describirla como la fractura de las estiloides del radio por un mecanismo de compresión del escafoides contra el estiloides, por un mecanismo de flexión dorsal y dirección cubital de la muñeca, la cual nos hace que se abulsione la estiloides del radio. La fractura de Dye Punch va a ser una fractura en cuña interna por impactación del semilunar sobre el radio y se va a asociar a inestabilidad del carpo con lesión de la articulación radiocubital distal. Les comentaba, va a ser por una impactación del semilunar sobre la superficie articular del radio, lo que hace que se cuñe o se comprima esta superficie articular como vemos aquí, y sería una fractura de Dye Punch, que puede también estar lesionada la articulación radiocubital distal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues los antecedentes de caída del paciente, clínico, ya vimos la forma de la muñeca, pues el dolor, la inflamación, la deformidad, la administración funcional. Tenemos que, acuérdense, que auxiliarnos de nuestras radiografías para ver qué tipo de fractura vamos a tener. Y en caso de fracturas intraarticulares, acuérdense, como la de Barton, como la de Dye Punch o como la de Schoeffer, pues sí es necesario tomarles una tomografía para discernir exactamente cuál va a ser la fractura y cuál va a ser nuestra conducta de tratamiento a seguir. Así como radiografías, esta sería una de Colles, de fractura extraarticular, con desviación del trazo fracturario hacia dorsal, y la mano en dorso del tenedor es una fractura de Colles. ¿Qué tratamiento le vamos a dar? Dependiendo de la fractura, va a ser conservador o quirúrgico. Ahorita vamos a ver unos criterios.
Los criterios de inestabilidad que vamos a encontrar en los diferentes tipos de fractura, si encontramos un compromiso articular, o sea, que si encontramos más de 2 milímetros de incongruencia articular o separación eh, mayor del escalón que se encuentra en la fractura, puede ser un criterio de inestabilidad y que puede ser o que nos guíe para un tratamiento quirúrgico. Sé que el 90% de estas fracturas pueden llegar a una artrosis de cuerpo de 5 años en estos pacientes si no se hace una buena reducción. Si la angulación dorsal es mayor de 10 grados, ya lo vimos. Si la conminución dorsal es mayor del 50%. Si hay un compromiso del estiloides del cúbito. Si la edad es mayor de 60 años o mayor de 4 milímetros de acortamiento entre las estiloides del radio y el cúbito, lo que nos confiere un cúbito plus, que es cuando la estiloides del radio está más, perdón, la estiloides del cúbito está más prominente que la del cúbito. O sea, hay una inversión entre las distancias de las estiloides. El tratamiento no quirúrgico, que casi siempre van a ser para las fracturas extraarticulares, que ya habíamos comentado, que serían la de Colles y la de Smith. Se puede hacer una reducción extemporánea, que hay que decir, muchos pacientes vienen inflamados por el mecanismo de lesión. Entonces, lo que podemos llegar a utilizar es colocar un vendaje Jones, una férula braquipalmar y citarlo a los 4 o 5 días a que darle tiempo de que disminuya el edema y posteriormente ya le hacemos una reducción cerrada. Se dice que se puede dar una anestesia local y el primer dedo, pero pues la cosa es que estamos en nuestro hospital público, entonces es difícil realizar estas maniobras y hacer la reducción cerrada, tracción y contratracción y en caso por ejemplo de la fractura de Colles, darle la posición de cotton loader. ¿Cuál es la posición de cotton loader? Bueno, ahorita lo vamos a ver en la próxima diapositiva, ahorita les digo cuál es. Estas fotografías se las puse porque en caso de que uno esté solo y no hay quien nos ayude, podemos poner a nuestro paciente en decúbito supino, colocarle una buena guata aquí para proteger, ponerle, eh, bueno, nosotros a veces le ponemos una guata con una venda, aquí en vez de, aquí, bueno, aquí tiene una pesa, nosotros no tenemos, entonces ponemos una cubeta con soluciones o con agua, aquí ponemos un tripié, haciendo tracción del dedo pulgar y con esta desviación esperamos que se desimpacte la fractura y podemos manipular y ponerle el yeso en dos tiempos, un anterior palmar, después ya le quitamos este peso y le completamos el yeso braquipalmar. Entonces la posición de cotton loader sería esta. La cuestión de cotton loader es flexión palmar y desviación cubital, como se ve aquí. Y un yeso braquipalmar, acuérdense que es parte de la mitad de lo que es el brazo, llega hasta la articulación metacarpofalángica, dejando siempre el pulgar libre. ¿Sí? Este es el caso de una fractura de Colles. Una fractura de Smith es el mismo yeso, pero en vez de darle esta posición, tenemos que darle la dorsiflexión de la muñeca. ¿Sí? Este debe estar acá arriba, porque acuérdense que es una Colles invertida. ¿Sí? Entonces, si para la Colles le pusimos flexión palmar, para la de Smith tenemos que ponerle dorsiflexión de la muñeca. El tratamiento quirúrgico, bueno, lo vamos a dejar para las fracturas intraarticulares. Ya habíamos comentado, va a haber varias técnicas. Les voy a decir unas que ya no se utilizan mucho, nada más para eh, que son las fracturas. Bueno, esta es una técnica que se llama de Kapanji, que se puede utilizar en fracturas de Colles, que son con agujas Kirchner, que se pueden llegar a colocar en forma percutánea
nosotros ya no utilizamos esto, más que nada nosotros mejor le ponemos el yeso por aquí por el mar, como le vimos la foto de la señora. Sí, esas son técnicas que ya están mucho en desuso. Esta fractura impactada, vean, fractura con trazo articular aquí, esto pareciera como una de Barton, volar. Esta es la reducción, se le pone agujas percutáneas. Aquí, bueno, recuerdo que casi siempre en la literatura pues ponen los casos donde todo sale bien, aunque pues muchas veces las agujas no son este, implantes pues que nos puedan dar una buena estabilidad, por lo cual pues casi no las usamos a veces en forma quirúrgica para estabilizar mientras la fractura, después ya le colocamos, bueno, esto vamos a ver más adelante, le colocamos la placa y después ya le podemos quitar hasta el clavillo o dejárselo de acuerdo a la fragmentación de la fractura, pero no utilizamos tanto, casi utilizamos nada más uno que nos agarra aquí el estiloides del radio y este clavillo que va de cúbito a radio, que es para estabilizar la articulación radiocubital distal. Y bueno, ya aquí se da buenos resultados. Una buena consolidación, aunque aquí se ve un poquito abierta la articulación radiocubital distal. Les contaba, en clavado percutáneo se puede llegar a utilizar de varias formas, aunque le digo, pues, nosotros ya solamente digamos utilizar a veces esta, que solamente del estiloides hacia acá para estabilizar y no se nos caiga la metáfisis. ¿Sí? Entonces, cuando son intraarticulares, aquí por ejemplo la de Schoeffer, pues sí, aquí podemos poner un clavillo, aunque también podemos a veces colocar un tornillo pequeño, un 2.0, para cerrar aquí la superficie articular. Porque si ustedes ven aquí con el clavillo no se cierra. Si le ponemos un tornillo pequeño, llegamos a cerrar este trazo de fractura. Pero bueno, la aguja de Kirchner también puede ser una opción. Nada, como aquí vemos la técnica, vean aquí la estiloides del cúbito, perforamos, ponemos un tornillito y vean como aquí sí se cierra la estiloides del radio. Entonces se ve mejor esta opción que la aguja. En caso que no tengamos tornillito, bueno, pues la aguja también puede ser opción. Y bueno, con una buena consolidación aquí de las fracturas. Pero bueno, lo que más se utiliza es las placas LCP para muñeca distal, barra distal, perdón. Eh, Son las que están más indicadas por la AO, las placas y tornillos, como en esta también es aquí una Barton Volar, es intraarticular, se hace la reducción y se coloca una placa de ángulo variable que son como estas. ¿Sí? Entonces se colocan, vean, los pernos, aquí no se ponen tornillos, se ponen pernos, acuérdense que el perno tiene mejor agarre a hueso osteoporótico que los tornillos. Estos sí son tornillos de la cortical, estos son pernos hacia la metáfisis. Se puede poner también placas dorsales, casi siempre, bueno, ponemos placas palmares o anteriores, aunque tiene ventajas y desventajas las placas dorsales. Las ventajas es que no hay ramas nerviosas que pasen por la parte dorsal. eh, Se puede hacer una artrotomía de la sangre ahí lesionada. Puede haber una transposición del extensor largo del pulgar o un accesible injerto óseo. Son las ventajas. Las desventajas de colocar placas dorsales es que hay apoyo de los tendones sobre la placa. Y dice la literatura que esto puede causar una tendinitis, una ruptura, eh, aunque las placas sean de bajo perfil. ¿Qué es bajo perfil? Que sean más delgadas, ¿sí? A eso se refiere el bajo o alto perfil. Puede haber una pérdida en la reducción de los fragmentos pequeños por abertura del periósteo o cuando hay más necesidad de colocarle más injerto, ¿sí?
Yo en lo personal he puesto como dos, tres plaquitas dorsales, todas les he puesto palmares, pero sí a veces tienen este inconveniente de las placas dorsales. Y pues como utilizamos son estas las placas volares bloqueadas, perdón, eh, que puede ser de ángulo fijo o de ángulo variable, como las que vimos, que serían como estas placas, vean, o las Aptus, que digamos que es como la marca comercial que nos llevan a nuestro hospital, pero como tal son placas LSP para red distal, como en esta fractura de luxación, vean, ¿sí? Se hace la reducción, aquí también hay fractura del estilos del cúbito, entonces se ponen los clavillos, un poquito de alambre, y se pone la placa y se restablece las mediciones que habíamos comentado, ¿no? Aquí también vean, observamos cómo queda en la lateral. Esta es la fractura y bueno, ya reducida se ve así. Y bueno, esto es el abordaje que utilizamos para colocar las plaquitas. Abordaje volar. Eh, pues el tutor externo, igual, acuérdense que el tutor externo son los fijadores externos. Eh, Todavía se llegan a utilizar en nuestro hospital, aunque no son, me acuerdo siempre el tutor externo solamente se pone como tratamiento de urgencia para limitación de daños. Es difícil dejarlo como tratamiento definitivo. Entonces, aunque algunos compañeros, algunas eh, unidades hospitalarias lo siguen utilizando como tratamiento definitivo, yo a la persona a mí no me gusta, porque trae muchas complicaciones en los pacientes, como infección, una lesión neuroradial, una distrofia simpático refleja. Todos casi los fijados a mí no me gustan utilizar solamente fracturas expuestas nada más. O como tratamiento en osteosíntesis mixta, que quiere decir que le pongo, hay fracturas muy fragmentadas de la metáfisis del radio, entonces le ponemos su plaquita, a veces no llega a ser suficiente, entonces le ponemos también fijadores externos, pero los fijadores externos yo se los quito entre la 2 o 3 semana y ya le dejamos la plaquita. Solamente así, pero así como tratamiento definitivo, en lo personal no me gusta dejarlos. ¿Qué complicaciones podemos llegar a encontrar en caso de que sea tratamiento conservador? Acuérdense, un yeso mal puesto que comprima las estructuras, una tenosinovitis, en caso de las placas dorsales, una ruptura del tendón extensor del pulgar, lo mismo, un síndrome del túnel carpiano, si no tenemos cuidado de colocar bien la placa del volar, una lesión vascular nerviosa tendinosa tegumentaria, igual por una técnica iatrogénica o síndrome comportamental, ¿sí? Si no le ponemos igual. Eh, si le ponemos un yeso muy apretado, etcétera. Entonces, digo, pues a grandes rasgos son los puntos más importantes de las fracturas de muñeca. Hasta aquí terminamos y continuamos con nuestra siguiente plática.